queremos nada saber de partidos políticos, pero decirles que sí hay partidos políticos que representan a la gente, a la clase trabajadora y que representan al pueblo. El PRD tendrá algunos compañeros y compañeras que en algún momento hayan quedado mal, pero decirles que no es el caso particular de ese servidor y de muchas otras diputadas y diputados. Estaremos con ustedes siempre luchando hombro con hombro, pisando, obviamente caminando en lo que tengamos que caminar, ir a manifestar con la clase trabajadora en las diferentes entidades del país que ya se está haciendo para poder sumar esos esfuerzos. Juntos, separadas es más fácil para que esa oligarquía y esa derecha enquistada en el poder y que próximamente impondrá pueda seguir aplastando. Pero yo creo que esta fuerza representada por ustedes es suficiente, tiene calidad moral, tiene obviamente la muestra fehaciente de que han defendido sus derechos. Sí a la defensa de los derechos de las y los trabajadores, sí por el reconocimiento de sus conquistas y no a esa ley federal del trabajo que es retrógrada, que es obviamente empobrecedora y que responde solamente a la oligarquía mexicana e internacional que quiere seguir empobreciendo más a este hermoso país de México. Estamos a sus órdenes, considérenme como una compañera de lucha, una compañera de trabajo para seguir avanzando en beneficio de la clase trabajadora y de todo el pueblo de México. Gracias por su atención. La diputada nos comentaba de su origen del magisterio democrático, y efectivamente el magisterio democrático es un actor muy importante en esta lucha, en la resistencia contra esa reforma laboral neoliberal, y junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han venido surgiendo sindicatos independientes que escapan al control de la nefasta mafiosa del tercer gordillo. Y precisamente está con nosotros, también viene de lejos, el compañero profesor Claudio José San Juan, secretario general del Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Educación y vicepresidente de la Educación en el Estado de Veracruz y vicepresidente del exterior de la Federación de Trabajadores, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, el compañero Claudio José San Juan. Saludo con entusiasmo a la gran victoria de la clase trabajadora representada hoy por el SME. Esa lucha en los tribunales, esa lucha la queremos replicar todos los sindicatos independientes de trabajadores de la educación que hemos sido reprimidos en nuestro país. Por eso nosotros, los que hemos estado con la ley en la mano, pero con la autoridad en contra, nos queremos sumar, señor Martín Esparza, señores líderes coordinadoras, simpatizantes de la coordinadora, queremos sumarnos a esta gran jornada contra la reforma laboral. En nuestros sindicatos, un sindicato ha durado hasta 2 horas para una toma de nota. Otro sindicato ha tardado 25 años para la toma de nota. Otros hemos obtenido la toma de nota en términos normales, por así llamarlo, a los 5 meses. Pero pasan 2 o 3 años y la autoridad no nos reconoce. Tenemos que demostrar entre todos los trabajadores de México que la mayoría no siempre tiene la razón. Lo vimos en los votos a favor de la reforma laboral y cuántos fueron en contra. Lo vemos en el SME, cuántos sí aceptaron la liquidación y cuántos no aceptaron la liquidación. En Tabasco está un secretario general que se llama Roger Arias García, marchó con el SME, marchó con todos los que marcharon aquí, pero él en Tabasco
Los medios dijeron que eran 6, cuando en realidad eran más de 15,000 personas marchando y ahorcando la ciudad de Villahermosa, Tabasco. El secretario es el presidente de la Federación de Sindicatos Independientes de Trabajadores de la Educación. Tenemos 8 estados participando, tenemos 11 sindicatos, en algunos estados hay 2, y estamos dando la lucha legal y frontal contra el Estel Gordillo bajo una estrategia alternativa a la Coordinadora Nacional. El Estel Gordillo representa una gran pieza económica y política para las elecciones. Si los resultados electorales pasados hubieran sido diferentes, el panorama nacional en los próximos años hubiera sido totalmente diferente y nos dedicaríamos exclusivamente a trabajar y no a acariciar la idea de un paro nacional. Estaríamos todos convencidos de que la ley se respetaría. Entonces, la crisis de los trabajadores de la educación, la crisis de los trabajadores mineros, la crisis de todos los trabajadores que estamos en pie de lucha, es porque la ley no se cumple. Compañeros, yo tengo que participar en contra de la reforma laboral, pero si llega a pasar o no llega a pasar, tengan por seguros que tengo que seguir luchando para que se cumpla la ley laboral, aún si no pasa la reforma laboral. Tengo 4 años cesado por formar un sindicato independiente y no nos hemos rajado del sindicato, no ha caído el desánimo, no pensamos en el no pensamos en pagar la guardia. Por eso hoy le propongo a todos ustedes, le propongo a todos los dirigentes nacionales que debemos establecer metas de inmediato contra la reforma laboral, metas a mediano plazo y metas a largo plazo que permitan cambiar el rumbo del país, pero desde el gobierno, que permita cambiar el rumbo del país desde los centros de trabajo donde están los verdaderos trabajadores, pero que muchos, la mayoría no siempre tienen la razón y muchos ahorita tienen miedo de participar. Con esta victoria del SME nos fortalecemos, pero si todos nos unimos y ganamos las luchas, vamos a hacer que aquellos que tienen miedo se unan a nuestra lucha. Si la Coordinadora Nacional moviliza más de 400,000 maestros, mínimo 300,000, si los sindicatos independientes de 8 estados podemos movilizar más de 100,000, creo que los días del rescate y de los beneficios políticos para su grupo mafioso en el país, creo que sus días están contados. Seguimos hablando, compañeros. Muchas gracias, Claudio. Y ahora, para expresarnos su postura, bueno, la postura de varios sindicatos, nos va a dirigir la palabra el compañero José Luis Vega Núñez, en nombre del Frente Sindical Mexicano. Buenas tardes a todas y todos, honorable presidio. Yo creo que sí vale la pena que nos congratulemos, ¿no?, con esta decisión de que el patrón sustituto está ahí. Una felicitación. No nada más a los 16,000 trabajadores que resistieron, también a los que por engaño quisieron debilitar. Quizá el calificativo sea ese, pero en muchas ocasiones también ponemos los trabajadores que está por encima, nuestra dignidad, nuestra necesidad, y la necesidad en muchas ocasiones triunfa.
Pero en este caso concreto está la dignidad de todos los trabajadores del empresariado. Y sobre todo a la estrategia que diseñó su comité central. No fue fácil. No fue fácil. Una felicitación. En el Frente Sindical Mexicano venimos reuniéndonos cada miércoles con el propósito de diseñar una estrategia, como decía un compañero aquí, a largo plazo. No nada más con las reivindicaciones economicistas, no, que son muy importantes, por supuesto, sobre todo ahora que está tan menospreciado el salario que reciben los trabajadores, 62.33. Y decíamos en nuestras asambleas, con 30, 50, 70 trabajadores de las ramas industriales que representaban, ¿qué acaso con ese salario que no cumple con la fracción sexta del 123 constitucional, un joven puede diseñar un proyecto de vida? ¿Puede diseñar un proyecto de familia? No tiene ni siquiera para invitar a mejor un café aquí enfrente. Están destruyendo. Y en esta miserable iniciativa de reforma no se contempla de ninguna manera el incremento salarial. Ahí está pinche Comisión Nacional de Salarios Mínimos que no sirve más que para acatar las disposiciones patronales y del gobierno, para acatar más y más y más la mano de obra mexicana. Por eso, en el Frente Sindical Mexicano nos dimos a la tarea y lo hacemos extensivo a todos ustedes. De ir a la colonia, a la calle, a los parques, a donde sea, para dar una información más precisa de lo que representen afectaciones, no nada más a los trabajadores en activo, sino a aquellos que se van a sumar en un futuro no muy lejano. Es la afectación más grande que puede existir. Y solamente con estas acciones buscaremos una organización más amplia, vincularnos con otros referentes, otras expresiones, y sí, realizar acciones contundentes que lleven a un paro nacional, a una huelga, lo que diseñe este liderazgo colectivo que seguramente no habrá un líder único, individualizado, no, un liderazgo colectivo que asuma la responsabilidad histórica que le toca vivir en este momento para que después no le dé vergüenza de responder a los cuestionamientos que otras generaciones nos hagan de que no fuimos capaces de defender como se debe defender nuestra ley general de trabajo y las condiciones que hemos logrado a través de las luchas que permanentemente hacemos por la revisión y revisión de contratos colectivos. ¿Por qué no las quiere quitar? ¿Qué acaso nos lo han dado gratuitamente? Por todo hemos tenido que luchar y seguiremos luchando porque nos corresponde, nos asiste la razón y nos debe existir la justicia en todas las acciones que hagamos, porque no estamos atentando contra el país, al contrario, estamos viendo que este país se dinamiza su mercado interno a través de mejores condiciones de vida y de trabajo. Y que si no se hace así, los culpables tienen que pagar, como tendrán que pagar los salarios caídos de todos los trabajadores que no recibieron su indemnización del empleo y que van a recibir también, van a tener que dar cuentas de lo que hicieron nuestros compañeros mineros, de lo que hicieron la Mexicana de Aviación, de todas las amputaciones a los contratos colectivos. Tienen que dar cuenta, porque no es posible que después de haber conquistado estas prestaciones por un plumazo y por unas inyecciones emocionales o empíricas se les quiera borrar de su contrato colectivo y de sus condiciones estas conquistas. No es con los trabajadores ni del apartado A ni del apartado B. Todos somos trabajadores. Al país lo tienen quebrado, los municipios, los estados, de todo el país. Y quieren que esta crisis, que se pierde, que hicieron por mal uso, por estupidez, lo carguen no nada más en las espaldas de los trabajadores, sino también en los estómagos de su familia, y no lo podemos permitir, compañeros. No a la reforma laboral, rechazo total. Muchas gracias. Otro sector muy importante que está en la resistencia contra esta reforma laboral son los sindicatos independientes de la educación superior, de las diferentes universidades.
Y nos va a dirigir ahora su mensaje el compañero Marcos Vargas, secretario organizador del Sindicato Independiente de la UAM, del CIUAM. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Hace poco más de 3 años y medio, en esta tribuna, con motivo de un evento de solidaridad con el SNE, Exipam justificaba su presencia porque decíamos que Exipam cree en la fuerza del SNE. Hoy, 3 años y medio después, este planteamiento es un hecho. El SNE ha demostrado ser un ejemplo de lucha histórica, ha demostrado tener la capacidad suficiente de buscar estrategias para resolver los problemas en torno de la reapertura de la fuente de trabajo. Si bien es cierto que todavía había camino que andar en ese sentido, creemos que un acuerdo muy especial que debe tener esta reunión es que todos debemos defender el laudo que favoreció al SNE. En el terreno de la lucha contra de la reforma laboral, el CIUAM, así como la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Investigación y la Cultura, ratificamos nuestra posición en el rechazo total y absoluto a esta nefasta ley. Estamos convencidos que la pretensión del retroceso histórico con los trabajadores tendremos a partir de la legalización de una serie de actitudes nefastas que se han venido dando en la práctica, como es el outsourcing y que hoy se pretenden avalar, tiene que ser el rechazo total y absoluto de todos los trabajadores mexicanos. Por eso en la Coordinadora de Trabajadores Universitarios, como en el CIUAM, llamamos a los presentes en este evento a que concretemos un plan de acción muy específico, real, objetivo, realizable, y que los compromisos sean verdaderamente compromisos para detener hoy la pretensión de la Cámara de Senadores de aprobar la ley de la cual se hizo la primera revisión en la Cámara de Diputados. En este sentido, compañeros, creemos y saludamos este evento porque estamos convencidos que la fuerza y la grandeza de México está aquí entre los trabajadores. Gracias. Tenemos un saludo de la Asamblea Democrática de los Trabajadores del Seguro Social y de su candidata a la Secretaría General del Sindicato, la doctora Alfonsina Sánchez Cruz, aquí presente. Bienvenida, compañera. Yo creo que todos debemos favorecer que este sindicato del Seguro Social, que es uno de los más grandes del país, se reincorpore a las filas democráticas y a la lucha en defensa de los derechos. Bienvenidos, compañeros de la Asamblea Democrática. Y ahora nos va a dirigir su mensaje la compañera Cecilia Juárez Coello, secretaria del Exterior de la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del DF. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Antes que nada quiero emitir un reconocimiento muy fraternal y muy combativo a los compañeros del SNE, ejemplo de combatividad y lucha, siempre por las causas justas, no solo de los trabajadores, sino hoy más que nunca es necesario que todos los trabajadores unamos fuerzas, hombro con hombro, para defender nuestras conquistas históricas. Como bien lo comentan los compañeros que me precedieron, ninguna de ellas nos salió gratis. Nos cortaron sangre, nos cortaron mucho dolor al pueblo de México. Quienes formamos parte del Instituto de Vivienda nos damos cuenta con tristeza cómo día con día se pierde calidad de vida de los trabajadores, siendo una institución al servicio de la población de escasos recursos, de la población vulnerable, de quienes no tienen un empleo formal o no tienen acceso a la seguridad social. Día con día crece la demanda de vivienda y sin embargo no podemos satisfacer esas necesidades.
La reforma a la ley del trabajo no nos garantiza absolutamente ningún que tenemos conquistados. Únicamente justifica las condiciones deplorables y muy precarias que ya están dándose lugar en varios centros de trabajo. Sabemos que esta no es una situación aislada. Desafortunadamente, esta precarización del trabajo y este enriquecimiento de los más poderosos a costa de los trabajadores es una situación a nivel mundial. Tenemos ejemplos de lucha, sin embargo, que tenemos que tomarnos de las manos todos, como en el SME. Sin ir más lejos, tenemos aquí un ejemplo muy claro de cómo una lucha y una resistencia hizo dar un paso atrás a la ofensiva del gobierno. No podemos dejarnos solos, todos somos clase trabajadora. La postura de nosotros los trabajadores es muy clara: no a la reforma laboral, no la dejaremos pasar. Seguiremos defendiéndola en las calles y como sea necesario. Nosotros somos la lucha. Gracias. Y en esa lucha hay muchas organizaciones, por supuesto sindicales, pero también en general de la sociedad civil. Y por supuesto participa también una organización que fue sindical, ya no es sindical, pero sigue siendo de trabajadores y sigue estando presente en la lucha sindical de los trabajadores. Nos va a dirigir su mensaje ahora el compañero Juan Manuel Soto Martínez de la cooperativa Pascual. Compañeros, reciban un fraternal saludo de los compañeros de Cooperativa Pascual. Haciendo memoria, compañeros, hace 27 años, de igual manera que ustedes, la lucha que llevaron de 3 años, nosotros la llevamos, y hace 27 años estuvimos aquí en este foro con ustedes, con nuestros dirigentes, donde también nos daban la noticia de que la adjudicación era a favor de los trabajadores. Aquí, el apoyo siempre hemos tenido de tener, independientemente que nosotros luchamos por un sindicato charro, patronal, no dejamos de ser trabajadores, compañeros. Y nosotros, igual que ustedes, independientemente de ser Cooperativa Pascual, no dejamos de ser trabajadores. Por eso es que apoyamos a la reforma laboral, compañeros, y felicidades por ese triunfo que también ustedes lograron desde semejante a los 3 años que tuvimos nosotros como Cooperativa Pascual. Muchas gracias, compañeros. Compañeras y compañeros, pues precisamente vamos a cerrar las intervenciones en este foro, precisamente escuchando el mensaje del compañero secretario general del Sindicato Mexicano de
lugares vacíos para los compañeros que están en los pasillos, en la parte de arriba. En nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, queremos reconocer la presencia de la diputada federal por parte del Partido de la Revolución Democrática, Socorro Ceseña, aquí presente. Muchas gracias. A Juan Ayala, presidente del Sindicato Único Trabajador del Gobierno del Distrito Federal. Compañeros representantes de sus organizaciones sindicales, un sindicato también emblemático en la historia de este país, el Sindicato Minero. Bienvenidos, compañeros. El qué hacer de los trabajadores ante esta nueva ofensiva de la patronal. Hace unos días escribimos un artículo que salió en la revista Siempre del domingo, dice: vergonzosa ignominia legislativa. Sería pertinente que la mayoría de los legisladores, sobre todo del PRI y del PAN, incluyeran en su dieta cotidiana una ración de la realidad nacional que les permitiera entender las consecuencias de sus irresponsables decisiones que tienen sobre la vida de millones de mexicanos. Damos la bienvenida al diputado federal Arturo. Es hora de preguntarnos en qué momento se extravió la dignidad y la vergüenza legislativa en nuestro país. ¿Cómo es posible que los supuestos representantes del pueblo acuchillen por la espalda y a mansalva a quienes han depositado en ellos su confianza para salvaguardar el bienestar de sus familias? Quienes desde su privilegio espacio parlamentario han alentado la contrarreforma laboral de Felipe Calderón, el presidente de México. Han puesto de rodillas a millones de trabajadores ante la clase empresarial y les han negado un futuro laboral basado en la seguridad social a millones de jóvenes. Es lamentable y vergonzoso que en nuestro país haya retrocedido 100 años en sus conquistas sociales por la ignominiosa decisión de un puñado de lacayos que han olvidado la función esencial de un legislador y que ni por asomo recuerdan o han leído siquiera la valentía y honestidad de auténticos representantes del pueblo como Belisario Domínguez y otros tantos que dieron a México una constitución como la de 1917. Aniquilar los postulados sociales del artículo 123 es pisotear la memoria de miles de obreros que en el siglo pasado pagaron con su sangre las conquistas laborales que ahora, en aras de la defensa de un modelo neoliberal que intenta cargar los costos de la crisis económica a los que menos tienen, son borradas por una caterva de pillos que ni siquiera en charlas de sobremesa han oído hablar de las sangrientas huelgas de Cananea, de Río Blanco, de la huelga electricista de 1916. Hace casi 100 años, durante los debates del Constituyente de 1917 en Querétaro, el diputado guanajuatense Luis Fernández Martínez dejó plasmadas en el diario de los debates
algunas palabras que hoy deberían ser motivo de vergüenza para los que hicieron trizas los derechos laborales de la clase trabajadora, plasmados en el artículo 123 por estos legisladores que supieron cumplir a cabalidad con su papel en la historia. Fernández señaló entonces: los que hemos estado al lado de esos seres que trabajan, de esos seres que gastan sus energías, que gastan su vida para alimentar a sus hijos, los que hemos visto esos sufrimientos, esas lágrimas, tenemos la obligación imprescindible de venir aquí ahora que tenemos la oportunidad a dictar una ley y a cristalizar en esa ley los anhelos y las esperanzas del pueblo de México. Y así como la historia plasmó en letras de oro la labor patriota de los constituyentes de 1917, los nombres de los que quienes ahora han traicionado al pueblo de manera artera y cobarde deben de ser exhibidos en las plazas públicas para quienes resulten afectados por sus arbitrarias decisiones conozcan el rostro de sus verdugos. El 20 de junio pasado, el todavía candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, se comprometió con líderes afines a su partido a no legislar a espaldas de los intereses de los trabajadores y respetar sus conquistas cuando enviara su iniciativa laboral. Los hechos muestran todo lo contrario. A ningún trabajador se le tomó parecer y los priistas terminaron por avalar una iniciativa panista, pensando erróneamente que los electores que les dieron un cheque en blanco para liquidar las conquistas sociales de la clase trabajadora ahora tendrán que atenerse no solo al juicio de la historia, sino al repudio y a la movilización de millones de trabajadores, pues por su desasiado proceder y solo tienen un nombre: traición a la patria, compañeros. Si estas reformas neoliberales fueran la salvación de nuestro país, ¿por qué entonces España está agonizando? ¿Por qué Francia se movilizan los trabajadores? ¿Por qué Grecia? ¿Por qué Irlanda? ¿Por qué Italia? Si eso fuera la cura, entonces ¿por qué agonizan? Quieren que nosotros carguemos los costos de estas malas administraciones corruptas, donde han saqueado los fondos de seguridad social, han impulsado las privatizaciones con el mismo argumento: es para tener mejores condiciones de vida. Y como el eslogan de Felipe Calderón, es para vivir mejor. Mañana cumplimos 3 años de ese golpe de Estado de Felipe Calderón, que hoy nos damos cuenta que fue un golpe de Estado confabulado con los partidos políticos, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Congreso de la pasada legislatura, para acabar con un sindicato democrático independiente. No era acabar con luz y fuerza del centro, porque no es una empresa, es una industria, compañeros. Era acabar con el sindicato, porque su contrato colectivo del SME es lo más avanzado en derechos de los trabajadores. Conquistas que a lo largo de 98 años están plasmadas. Había que aguantar, compañeros. Las luchas de los trabajadores son difíciles. En la historia de la humanidad han sido difíciles. La lucha de los trabajadores contra la clase patronal es una lucha de clases. Difícil es cuando enfrentas al Estado con todas sus herramientas, dinero,
Ejército, Marina, PPP, Televisa, TV Azteca, Milenio, empresarios corruptos que veían a Luz y Fuerza como un botín, y utilizando a esquiroles del SUTER, de la CFE, que gracias a la lucha de los medios consiguieron contrato colectivo de trabajo, que gracias a la lucha del SME ellos integraron prestaciones a su contrato colectivo de trabajo, que gracias a la lucha del SME consiguieron jubilación, que gracias a la lucha del SME consiguieron fondos de previsión social. Cada que hacíamos una revisión salarial o contractual, al otro día, sin mover un solo dedo, le daban lo mismo al SUTER. Y hoy traidores a la propia clase trabajadora que les dio el apoyo y sus conquistas, compañeros. Decían, pues tenemos el apoyo del gobierno, el SME no va a resistir. Ya contaron a 2 o 3 traidores, como Alejandro Muñoz, que está en la cárcel. Jorge Sánchez, que viene de la época de Salinas de Gortari. Divide y vencerás es el esquema del gobierno, de cualquier gobierno. Pero afortunadamente, 16.599 guerreros de la luz aguantamos, compañeros. Hemos aguantado todos. Persecución. Nos han asesinado a compañeros en la puerta de su casa y ha quedado impune la investigación. Hay compañeros que se han suicidado en la puerta de su casa porque fuimos boletinados en todo el país. Hay matrimonios desintegrados. Hay una afectación a la salud, a la alimentación, a la vivienda de los trabajadores. Todo por su ambición desmedida de este gobierno neoliberal de acabar con las conquistas históricas de los trabajadores, de entregar la industria eléctrica a las transnacionales, de entregarle la fibra óptica a Televisa y a TV Azteca. Aguantando. Hay compañeros en la cárcel. Ayer estuve con Miguel Márquez Ríos en el reclusorio en Puebla. Este mes cumple 2 años en la cárcel. En las cárceles del gobierno. Para eso las utilizan, para meter a todos aquellos que levantan la voz contra toda esta política de Estado de acabar con los derechos sociales de la Constitución. Estuve con los compañeros del reclusorio bien, y ellos adentro nos dicen, dile a los compañeros que están allá afuera que no dejen de la luz. Nosotros aguantamos, quisiéramos estar allá afuera en las marchas del cantón, en las huelgas de hambre, pero no podemos. Ha sido un esfuerzo importante, pero hay que dar el esfuerzo total, compañeros, para alcanzar la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya no tiene para dónde hacerse. Esta es la sentencia que saca el Poder Judicial, es inatacable. El contrato colectivo de trabajo se mantiene vigente. Los 2 supuestos de sustitución patronal se cumplen. El patrón sustituto es Comisión Federal de Electricidad, que ahora sí vamos a estar los 2 sindicatos dentro de la CFE, compañeros, a defender la industria eléctrica nacional, a defender la contratación colectiva, a defender la jubilación de hacer que llegar de los liberales de este país, camaradas. Entonces, un grupo de sindicato de Estado de Electricidad que ha sido respaldado. Ya también nos pidieron los senadores del Movimiento Progresista la explicación de esta sentencia, el alcance, para hacerla valer, compañeros. Hay que hacerla valer. Y aquí hay responsabilidad, porque se tienen que pagar los salarios vencidos o caídos desde el primer día que nos echaron de nuestros centros de hasta que regresemos, compañeros. No va a pagar Javier Lozano de su bolsa.
estrategia, Javier Lozano. Él dijo, y aquí viene, en esta sentencia, vienen las declaraciones de Javier Lozano, que dijo que como ya estaba el decreto y que la Corte había dicho que el decreto era constitucional, dice por tanto, por causa de fuerza mayor, se termina la relación individual y colectiva de trabajo. Pues aquí le pusieron una repasada. En esta sentencia. ¿Quién es el responsable de este daño a la nación? Felipe Calderón. Calderón le quedan unos días, 51 días. Después no tiene fuego, pero sí tiene una responsabilidad como servidor público. Javier Lozano, si tiene el fuego le da para temas penales, no para temas civiles, administrativos y juicio político, compañeros. Los diputados nos enteramos desde la pasada legislatura, el sindicato minero y el SME metimos el recurso de juicio político contra esos funcionarios, Javier Lozano. Nombrar la comisión instructora para darle seguimiento. Recuerden que lo hicieron con un diputado de Michoacán, Miguel Godoy Toscano. Hicieron la comisión instructora rapidísimo los turistas y agarraron y cantaron, le quitan el fuego para que fuera procesado por la justicia porque estaba trabajando su agenda política electoral. Oye, que hay elementos suficientes para proceder. No queremos venganza, compañeros, queremos justicia nada más. Justicia para los trabajadores. Hoy como trabajadores de nuestro país podemos decirles que a pesar de ese tamaño de Estado que hemos enfrentado, si levantamos nuestra conciencia de clase como trabajadores, si reconocemos la historia importante que tiene nuestro país para alcanzar las conquistas históricas establecidas en el 123, si observamos que los sindicatos son los únicos para el equilibrio entre los factores de la producción, porque todavía Calderón hace unos días con los empresarios se reunió y dijo: voy a trabajar hasta el último día para acabar con ese cáncer que son los sindicatos. Pero no con todos, con los democráticos independientes, porque los que son corporativos, que están en la CTE, Congreso del Trabajo, y esas centrales que les dan a los propios dirigentes para moverse como quieran, y que los votan para pasar sus procesos privatizadores y de entrega de las conquistas históricas, no tienen problema. Dicen que van a democratizar cuando ya se va a alargar. ¿Por qué no lo hizo cuando entró? Se apoyó de ellos para ganar. Más bien no ganó. Hoy sí le interesa la democracia, como si ya se nos olvidó la elección del 2006. ¿Qué dijo? Haya sido como haya sido. Y se robó la presidencia de la República, Felipe Calderón. Y para ilegalidad, todo lo que ha venido haciendo está en contra de la propia Constitución. Por eso la lucha del SME y la lucha de los trabajadores debe de ser por restablecer la legalidad y el Estado de Derecho. Cualquier reforma que han venido haciendo en todo este proceso neoliberal es contraria a la Constitución. ¿Cómo explicar que el párrafo sexto del artículo 27 dice que corresponde exclusivamente a la nación generar, transformar, transmitir, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público? Dice: en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará sus recursos para dicho fin. El 28 de la Constitución habla de los monopolios
y dicen que los hidrocarburos y la energía eléctrica, energía nuclear, no se consideran como monopolios porque son estratégicos. Y hacen una reforma a la ley secundaria, dicen, no, le quitamos la generación para el productor independiente, cogeneración, autoabastecimiento, energía para importar, para exportar, eso no es servicio público. Ni los que han estudiado derecho, se necesita poder entender que la Carta Magna es la ley suprema en este país, compañeros. Hoy si pasan esa reforma laboral, atentan contra el artículo 123 constitucional y lo hacen a través de una ley secundaria. Ya están acostumbrados a ir a través de leyes reglamentarias para modificar la Constitución. ¿Por qué no plantean una reforma al artículo 123? Porque a través de reglamentos o leyes están ya acostumbrados a entrar por la puerta de atrás. Ese monumento a la revolución, uno de los pilares tiene escrito artículo 123, una conquista de la revolución mexicana, compañeros. Nos toca defender y escuchado con atención las intervenciones. Y les propongo a todos en este foro que el día 31 de este mes hagamos una convención nacional de trabajadores. Es momento de la autonomía de los sindicatos, de gobiernos y de patrones. Convención Nacional de Trabajadores para que ahí impulsemos que el 20 de noviembre, que es aniversario de la Revolución Mexicana, todos los sindicatos que quieran jugar el papel histórico de esta clase trabajadora a partir del 20 de noviembre para que lo escuchen los esquirones y gobernación que deben de estar los poderes aquí adentro el 20 de noviembre. Les estallemos la huelga nacional, compañeros. Que paren los trabajadores en todo el país. Sabemos que hay dirigentes de la CFE que ya les dicen aprueben, aprueben. Hagamos la acción. Lo planteo los dirigentes aquí presentes. Convención Nacional de Trabajadores el día 31. Para que de ahí el día 20 de noviembre les estallemos la huelga nacional. De repente luego nos dicen, ¿y los electricistas cómo van a parar? Claro que vamos a parar. Ahí están nuestros centros de trabajo. Ahí está el patrón sustituto. Esa chamba es nuestra, compañeros. Esa es la materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Y aquí vamos a todos. Trabajadores de la resistencia. Los jubilados no entran o no, compañeros jubilados. Nuestras familias no entran o no. ¿Cómo defender el derecho de huelga con la huelga misma, camarada? Y tomemos la resolución entonces en este foro de qué hacer de los trabajadores. Mañana son los 3 años del golpe de Estado al SNEC. Lo vamos a festejar con la movilización. A las 8 de la mañana iremos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Vamos con la presidenta de la Junta 5 para que se cumpla esto. Ya fue notificada la Junta, compañeros. Cambiar su laudo y resolver el conflicto del SNEC. 1. Mañana vamos a las 8 de la mañana todos, compañeros. Temprano, toda la resistencia. De ahí nos venimos al Senado. Nos van a recibir los senadores. Quieren como que limpiarse la carita y decir, fuimos democráticos, abiertos, escuchamos a todos, pero ¿qué creen? Ya se aprobó. Mañana les vamos a dejar nuestra posición y ahí vamos a ver al pianista este fracasado, Javier Lozano. Seré portavoz de ustedes, de un saludo a Javier Lozano mañana. Ahí estaremos, pero toda la resistencia, compañeros. Nosotros adentro y ustedes afuera saludando a Javier Lozano. Y por la tarde invitamos a los dirigentes y a los diputados que nos acompañen a las 6:30 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Habrá una explicación de los abogados del alcance de la propia sentencia, habrá un mensaje político del Comité Central y habrá un mensaje a todos los trabajadores de este país y del mundo que están luchando. Hoy está Humberto Montes de Oca
Universidad de Nueva York explicando el proceso de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los días próximos nos pondremos de acuerdo con el licenciado Napoleón Gómez Urrutia de las acciones, y todos los que creemos en la lucha obrera tenemos que actuar para frenar este atentado en contra del artículo 123 y de las conquistas históricas de la clase trabajadora. ¡Que viva la unidad!